Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, te adoramos. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Padre, yo te doy gracias porque tú estás levantando familias a orar, a interceder. Padre, gracias porque estos hermanos que están aquí presentes, Señor, han entendido la importancia, la urgencia de orar, Señor. Padre, mientras allá en el mundo hay miedo, hay temor, mientras en el mundo, Señor, hay plagas, enfermedades, Padre, tu iglesia, tú lo guardas, lo proteges, la santificas, Señor. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús estamos parados aquí en fe, confiados en ti, esperando, Señor, que lo mejor de Dios está por suceder. En el nombre de Jesús. Aunque esta leve tribulación es momentánea, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Sean muy bendecidos cada uno de ustedes. Es muy importante que usted entienda por qué oramos. Usted tiene que entender, porque se nos habla mucho de oración. En serio, si usted me escucha a mí todos los miércoles, si usted viene un miércoles, usted va a escuchar el mensaje y siempre va a ser oración. Entonces tú tienes que entender por qué oramos, por qué es tan importante orar, por qué es tan urgente orar, por qué un hijo de Dios, un cristiano, no puede vivir una vida sin oración. Y aquí usted lo va a entender y usted va a aprender. Mucha gente ora, pero no sabe a quién ora. Yo siempre digo esto, los musulmanes oran más que nosotros. No sé cuántas horas diarias oran al día, pero su Dios de ellos es un Dios malo. Es un Dios que si tú no le sirves a la fuerza, me dejo entender. Entonces, hay muchas otras religiones, el Islam, el Buda, y créame, todas esas religiones oran, se arrodillan, pero cuando ellos oran, ellos no saben, o sea, quizás sí sepan, pero no ven un resultado de su oración. Simplemente lo hacen por ley, por norma, pero no por convicción. O sea, no es por un encuentro que hayan tenido con ese Dios. Quiero que me entiendan muy claramente, iglesia. Mucha gente ora, pero no sabe que ora. Santiago dice, ustedes cuando piden, ustedes piden mal. Entonces vemos gente que ora, pero no cambia. Gente que ora, pero no hay una transformación en su corazón. Si algo va a provocar la oración es que al primero que va a cambiar es a ti. Hay mucha gente que ora para que otro cambie. Hay mucha gente que está orando, Señor, cambia a fulano, cámbialo a él. La oración al primero con el primero que va a bregar o va a cambiar y transformar es a ti. Si la oración no te pudo cambiar a ti, ¿cómo va a cambiar por el quien tú estás orando? Si yo orando no cambio, ¿cómo yo pudiera orar por ustedes? ¿Cómo yo pudiera orar por otros? Si yo creo que la oración tiene poder, ¿cómo podría cambiar a otros si no me cambió a mí? Entonces, cuando yo oro, o cuando yo busco a Dios, o cuando yo busco al Espíritu Santo, el primero que es afectado, cambiado y transformado, soy yo. Entonces, si mentía, ya no miento. Entonces, si robaba, ya no robo. Entonces, si antes yo hacía lo malo, ahora hay una transformación, hay un cambio. Pero es porque la oración trajo ese cambio. ¿Están conmigo aquí, iglesia amada? Yo quiero que usted entienda por qué nosotros debemos o tenemos esta necesidad por orar. Si usted no ora, usted debería preocuparse. Si usted no está buscando al Espíritu Santo o usted no está teniendo una relación íntima con Él, usted debería tener una preocupación porque su vida espiritual se va a apagar. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces, un cristiano no puede vivir sin orar. No puede, diga conmigo, un hijo de Dios no puede vivir sin orar. Hay algo que a mí me sorprende y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él necesitaba orar. Si usted lee los evangelios, usted siempre va a entender que Jesús siempre oraba, siempre. Una pregunta, ¿somos mejores que Jesús? Si no somos mejores que Jesús, entonces deberíamos también aprender y a desarrollar este espíritu de oración o esta comunión con Dios. Hay 5 cosas que nos va a suceder cuando oramos. Hay 5 cosas que a ti te va a pasar cuando tú comiences a orar. Pero no a orar
una vez y después de aquí al otro mes. Entienda, la oración no es cada cierto tiempo. La oración es una responsabilidad. Es tan serio como tu trabajo, es tan responsable como las cosas que tú tienes que hacer. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces, si la oración es tan importante, ¿por qué no oramos? Si la oración es tan urgente, ¿por qué no podemos pasar con Dios? ¿Cuándo es cuando un cristiano comienza a gustarle más el mundo que a Dios? Cuando deja de orar. Usted se va a dar cuenta, usted deja de orar y a usted el mundo lo va a traer más. 100%. Usted deja de orar, no necesariamente es que deje de venir a la iglesia, porque usted puede dejar de venir a la iglesia pero tener una vida de oración. Pero también yo creo que el que ora ama la congregación de los santos. O sea, son cosas que coinciden. No es que vas a orar en tu casa y teniendo el tiempo o la disponibilidad para venir, no vengas. O sea, yo creo que el Espíritu Santo siempre va a poner eso en ti. Pero usted se va a dar cuenta, deje de orar una semana, 2 semanas. No ore nada. Y usted se va a dar cuenta cómo las cosas del mundo, cómo tu carne, o sea, cómo te va a atraer. Va a ser como un imán que lo que el mundo hace, poco a poco tú lo vas cediendo, lo vas permitiendo. Porque cuando tú oras, cuando tú dejas de orar, pierdes el temor de Dios. Cuando una persona deja de orar, poco a poco va perdiendo el temor de Dios. El temor de Dios, el temor de Dios. Pastor, ¿qué es el temor de Dios? Eso que te impide a ti pecar. Eso que te impide a ti adulterar, fornicar o emborracharte. Ese es el temor de Dios, que pudiendo hacerlo, pero tú sientes temor. Tú dices, yo no quiero fallarle a Dios. Entienda algo. Hay algo con el pecado, y el pecado se puede ocultar. Hay gente que puede ocultar el pecado. Hay gente que puede hacer ciertos pecados a escondidas, donde nadie lo ve. Pero creo que el mismo Santiago es el que dice, a unos el pecado se le manifiesta rápido, pero dice, a otros se les demora. Satanás tapa y luego destapa para vergüenza. Entonces, si usted deja de orar 2 semanas, 3 semanas, un mes, y usted no va a ese cuarto, usted no va a orar, poco a poco usted se va a dar cuenta que lo que el mundo practica, lo que el mundo hace, tú también va a llegar un pensamiento y tú vas a decir, yo también lo puedo hacer. Y entonces mucha gente cae en una falsa gracia. Entonces dice, yo lo puedo hacer y luego me arrepiento. Yo lo puedo hacer y luego la sangre de Cristo me perdona. Perdió el temor. Pero déjame decirle, si usted comienza a orar todos los días y usted busca al Espíritu Santo y usted no se aleja de su lugar secreto, de su lugar de oración, usted va a ver cómo poco a poco usted se va a ir santificando más. Usted va a notar cómo poco a poco el Espíritu Santo va a ir purificando. Entonces, cosas que antes tú hacías ya te parecen mal, o lo que tú ves que otros lo hacen, tú dices, eso está mal. ¿Qué pasó, pastor? El Espíritu Santo te fue purificando y sacándote todos los demonios, las cosas malas. Entonces lo que ahora antes te parecía bien, ahora te parecen mal. Hay un verso que dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Entonces ahora todo lo que el mundo, el pecador practica, ahora a ti te parece mal. No es que lo vas a juzgar y a ello condenar, sino que ahora tú dices, yo no quiero hacer eso. Pastor, ¿por qué? Porque tú estás en comunión con Dios, tú estás orando, y en la medida que oras te vas santificando. En la medida que oras, el Espíritu de Dios te va purificando. En la medida que oras, el Espíritu Santo va poniendo un espíritu en ti, un espíritu de santidad, de consagración, de separación. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces, si usted quiere sentirse diablo, deje de orar un mes. Usted quiere sentirse santo, ore todos los días. Busque a Dios todos los días. Me acuerdo, un hombre de Dios él dijo, en la medida que nos acercamos cada vez más a Dios, en la medida de la oración, en la medida que nos vamos acercando más a Dios, dice, el Espíritu Santo nos va revelando toda la maldad, todos los pecados escondidos que habíamos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es? En la medida que nos vamos acercando más a Dios, entonces tú vas orando y el Espíritu Santo te va diciendo, esto también hay en tu corazón.
y tú no lo sabías. Y si lo sabías, lo ignorabas. Lo ignorabas. Entonces, más nos acercamos a Dios, Él más nos va purificando. Más nos vamos acercando más a Dios, su santidad, su pureza, lo que es Dios, se nos va impregnando, nos vamos acercando más a Dios. Entonces, tú te acercas más a Dios. Adulterar puede ser una tentación, pero hay un temor en ti. Entonces, te acercas más a Dios, viene la tentación. La tentación es como si fuera como un tren. La tentación viene. Si yo la permito, si se queda, da fruto. Pero si yo me rehúso y vivo por fe y le creo a Dios y me santifico, la tentación viene y se va. Pero como yo me estoy acercando más a Dios, entonces yo me voy guardando más. Su temor, la pureza de Dios, todo eso se me va impregnando. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Pero entonces, ¿qué pasa si yo dejo de orar? 2 semanas, un mes, y no voy orando, te vas alejando poco a poco. Entonces, cuando venga el diablo, cuando venga una diabla, o cuando venga una tentación, tú vas a ceder, porque te apartaste. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué este asunto de orar? ¿Es que acaso nosotros queremos orar porque queremos fastidiarle su vida a usted, o queremos molestarlo y decir, bueno, iglesia, usted tiene que orar? Hay muchas iglesias que priorizan algunos otros eventos antes que la oración. Y el asunto es que sin oración no hay poder, no hay unción. ¿Están conmigo aquí, iglesia? O sea, si no hay oración, no hay poder de Dios. Lo que atrae el poder es la oración. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Todos los apóstoles tenían poder, tenían unción y tenían gracia, porque ellos eran hombres que vivían orando. Entonces, las cosas no han cambiado. Hoy hay un mensaje que está llevando a mucha gente al infierno. Hay un mensaje que lleva a mucha gente al infierno, y es el mensaje de una gracia barata, donde te dicen que Jesús ya pagó por todo. Él ya hizo todo el trabajo. O sea, ya Él lo hizo todo, y ahora, como yo creo en Él, eso me lleva a mí a vivir una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida sin buscar a Dios. Entonces te dicen que si tú pecas, no hay problema, porque ya Dios lo pagó todo. Ese mensaje hoy en día está llevando a mucha gente al infierno. Entonces mucha gente muere y dicen que van al cielo y aparecen en el infierno. Pastor, ¿por qué? Porque fue un mensaje de una gracia barata, una gracia que no los hace responsables, una gracia que no los hace depender de Dios, una gracia donde no los hace consagrarse, buscar a Dios o vivir para Dios. Que Dios nos guarde y nos libre de esa gracia, de ese engaño. Es un espíritu de error. Leía en estos días alguien que puso: hoy el espíritu de error está en muchas iglesias. La Biblia habla del espíritu de error. El espíritu de error es el que va a confundir. Hay mensajes livianos donde se te permite cometer ciertos pecados y no pasa nada. La oración es la clave. Si usted quiere vivir para Dios, agradar a Dios, aprenda a vivir una vida de oración. Satanás es sucio, Satanás es astuto, Satanás conoce al hombre por años. Satanás siempre va a intentar cómo dañarte, cómo alejarte de Dios. Satanás siempre está planeando cómo confundirte, cómo sembrar en ti una semilla. El día de ayer leía una noticia que hay un evangelista en los Estados Unidos que se llamaba Jimmy Swaggart, que partió a la presencia del Señor. Este hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, tremendo evangelista. Quizás usted no lo ha oído, pero predicó el evangelio a millones y millones de personas en el mundo entero. Ganó muchas almas para Dios. Él partió a la presencia de Dios el día de ayer. Digo que partió porque se arrepintió, porque pasó algo en el proceso. Decía alguien, este hombre era junto a otro evangelista llamado Billy Graham, otro general de Dios que se llamaba Billy Graham, que también está en la presencia de Dios. El asunto es que este evangelista que partió ayer a la presencia del Señor, hace unos años atrás, él cayó en un pecado de adulterio con una prostituta. No sé si también han escuchado de Smith Wilkerson. Es que yo les hablo de unos nombres que no sé si ustedes escuchan. Es que yo le hablo de generales de Dios y ustedes conocen a Dante Gebel, a Maldonado, ¿no? A Yesenia Ten. Esos son los predicadores. Pero está bien, para mí son hombres de Dios, aunque no comparto muchas cosas de ellos. Están aquí conmigo. El asunto es que una vez Smith Wilkerson, que también está en la presencia del Señor, una vez va donde
donde Jimmy Shower, ¿cómo es que se pronuncia? Jimmy Shower, es en inglés, ¿ok? Jimmy Shower iba a hacer una campaña evangelística. Mire cómo es el diablo de sucio, mire, presta atención. Él va a hacer una campaña. Smith Wilkerson llega al hotel donde él estaba hospedado y le dice: deja de hacer lo que vas a hacer. El Espíritu de Dios dice que te encierres a orar y a estar con Él, porque yo veo arriba tuyo una nube de cuervos que están arriba de tu cabeza. Y Jimmy Shower ignoró eso y él siguió con su evento. Una semana después se hizo público que el gran evangelista se había acostado con una prostituta. Desde ese momento el ministerio de Jimmy Shower se vino así. Su ministerio se desacreditó, perdió influencia. Ahí está en internet. Él sale públicamente llorando en lágrimas, pidiendo perdón. Y yo estoy seguro, Dios lo perdonó. Pero aunque Dios lo perdonó, Jimmy Shower no volvió a tener la misma influencia que él tenía. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera obedecido cuando David Wilkerson le dijo: deja lo que estás haciendo? El Espíritu de Dios dice que te encierres a orar, que lo busques. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho caso? Él no hubiera perdido. Y hoy hubiera sido el evangelista uno de los más grandes que se hubiera levantado en toda la historia. Y Jimmy Shower se arrepintió. Hay un video en YouTube que yo lo vi, donde él sale en lágrimas pidiéndole perdón públicamente y reconociendo. Dios lo perdonó, claro que sí. Yo creo que ayer él está en la presencia del Señor. Yo creo que él está ahí. Volvió a casa. Algún día volveremos a casa. Estamos aquí en esta tierra, estamos como de pasada. Aquí estamos de una pasadita y un día estaremos en la gloria de Dios. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces, escúcheme. Cuando Dios te llama a orar, cuando Dios te llama a tener esta comunión, no es porque Dios quiere fastidiarte la vida, molestarte, incomodarte, o porque Dios, o como que tú estás muy ocupado y como que Dios quiere que tú ores. No, cuando Dios te llama a orar, cuando el Espíritu Santo te llama o te jala a orar, es porque Dios sabe lo que el diablo quiere hacer. Dios sabe los planes, las agendas, lo que el diablo quiere hacer en contra de tu vida, tu familia, tus hijos. Entonces cuando Dios te llama a orar, a tener esta comunión con Él, es para cancelar y revertir todas esas situaciones. Pastor, qué fastidio es orar. Para usted será un fastidio. Pastor, es que hay que orar todos los días. Es que hay que buscar a Dios todos los días. Es como que si yo te dijera: no te alimentes, no respires. ¿Qué pasaría si yo te dijera: no respires? Te mueres. ¿Qué pasaría? No sé cuánto es lo máximo que un hombre puede durar sin respirar. Yo en una piscina creo que aguanto 1 minuto y medio por ahí. Si yo paso del 1 minuto y medio, ok, ¿qué tan importante es el aire? Es muy importante para nuestros pulmones, ¿verdad? Ok, míreme, así de importante es tu vida de oración. Porque la oración es el oxígeno. El aire es el oxígeno para tus pulmones. La oración es el oxígeno para tu espíritu. Entonces, si pasando 1 minuto y medio yo dejo de respirar y me muero, imagínense que el que no ora una semana, el que no ora un mes, ¿cómo está su espíritu? Está débil, está muerto, está apagado. Por eso a veces las cosas de Dios comienzan allá, ya no es un deleite. Ya no ama hacer eso, sino que lo hace porque tiene que hacerlo. ¿Están aquí conmigo, iglesia? ¿Por qué es tan importante orar? Porque la oración es una urgencia. Dile a tu hermano, dile a tu vecino, dile: tú tienes que comenzar a orar y ver la oración como una responsabilidad. No es un juego. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu salud y tu vida eterna va a depender de tu vida de oración. Si usted me pide oración por sus hijos, créame, yo voy a orar por sus hijos. Si usted me pide oración por su familia, yo voy a orar por su familia. Pero el que tiene que pararse a orar y a derramar su alma a llorar, eres tú. Hay muchas personas que quieren que el pastor ore por ellos porque ellos no quieren orar. Hay muchas personas que me piden oración porque ellos no quieren asumir su responsabilidad de orar. No funciona así. Yo voy a orar por mi familia, por la iglesia. Claro que sí. Yo voy a interceder por ustedes. Últimamente he estado intercediendo más que nunca por ustedes. Hasta me he presentado nombre por nombre. Yo cuando oro le digo: Señor, yo oro por esta persona, por su familia, por esta, Señor. A veces le digo: Señor, esta persona necesita un milagro, necesita un milagro. Créame, yo oro por ustedes. Pero mi oración no pasa de 5 minutos. Pastor, te me caíste, alguien dirá.
Es que, ¿ves? Se da cuenta, la gente quiere que uno ore por ellos porque ellos no quieren asumir lo que ellos deben hacerlo. Entonces, si el pastor ora, entonces el pastor está orando por mí. Venga, mire, una vez yo le dije a mi familia, porque como mi familia cree que como que yo soy pastor y como que yo predico, como que por causa de eso, como que va a haber, como que a ellos no les va a pasar nada, como que a ellos todo les va a ir bien. Y un día yo le dije, alto, esto es personal. A mí me va bien porque yo busco a Dios. Además, no crean que ustedes van a ser salvos. Yo no morí por ustedes en la cruz. Ustedes tienen que conocer a Jesús por sus propias cuentas. Porque ellos pensaron que como por yo ser su hermano, que es pastor, entonces a ellos les tenía que ir, no les podía pasar nada. No, si tú siembras mal, tú vas a cosechar mal. ¿Por qué te va mal? Porque estás sembrando mal. Porque no estás viviendo para Dios. ¿Y porque a ti te va bien? Porque yo sí busco a Dios. Porque Dios es mi prioridad. Porque yo le sirvo a Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces decían, entonces a nosotros no nos puede pasar nada porque esto es personal, con Dios es de tú a tú. Sí, por mi causa, por mi servicio. De cierta forma Dios los puede guardar, pero si ustedes siembran mal, les va a ir mal. Es lo que la ley más poderosa, lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Por qué oramos, iglesia? ¿Por qué necesitamos orar? Porque usted necesita orar por su familia, sus hijos, su matrimonio. Porque hay demonios y huestes celestiales que odian. Entienda algo, iglesia. Satanás te odia. Satanás no tiene misericordia de ti. Los demonios no tienen compasión de ti. Satanás te odia con todas sus fuerzas. Odia a tu familia, odia a tus hijos, odia a tu matrimonio. Quiere destruirlo, quiere ver la forma en cómo dividirlo, en cómo traer caos, en cómo enfermar, en cómo traer muchas cosas negativas. Usted no puede tratar de decirle a Satanás, ya, yo voy a dejar de orar, pero ya párale pues, ya mucho me está fastidiando. O sea, con Satanás tú no puedes tratar de negociar o tratar que él tenga misericordia de ti. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Satanás te odia. Él odia al Cristo que vive dentro de ti. Él odia cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Un día Él te tuvo en sus garras y que ahora tú te las hayas ido de sus garras. Te odia con más fuerzas. Y que ahora tú comienzas a servirle a más. Te odia peor. O sea, con Satanás tú no puedes tratar de que Él tenga un poquito de misericordia contigo. Él odia la creación de Dios. Desde que se rebeló contra Dios, Él odia a Dios. Por eso Satanás es todo lo contrario de Dios. Dios es amor, Satanás es odio, Satanás es venganza, Satanás te detesta. La Biblia dice, Jesucristo dijo, Él ha venido a matar, a robar. Quiere matarte, quiere destruirte, quiere ver la forma en cómo destruirte. Entonces, ¿por qué oramos? Porque cuando oramos, arrestamos y cancelamos todos sus planes, toda la agenda del diablo. Por eso oramos. No solamente lo primordial es para tener comunión con Dios, pero también oramos. Cuando nosotros oramos, estamos cancelando. Usted está orando usted está orando por sus hijos y Dios lo está salvando de un accidente y Dios lo está salvando de una muerte segura. Usted está orando por su matrimonio y Dios está guardando a tu esposo de que caiga en un adulterio o de que usted está orando ahí arrodillado y aparentemente usted está arrodillada orando delante de Dios, pero Dios está guardando a tus hijos, tu familia, está rompiendo cadenas, maldiciones. Entonces, ¿por qué oramos? Porque cuando oramos quebrantamos toda agenda del diablo en contra de nosotros. Aleluya. ¿Por qué oramos? Porque cuando oramos nos estamos llenando constantemente del Espíritu Santo. Número 1, cuando oramos conocemos a Dios más. 2, cuando oramos somos transformados por su presencia. 3, cuando oramos nos estamos llenando constantemente del Espíritu Santo de Dios. 4, cuando oramos estamos quebrantando toda agenda del diablo en contra de nosotros. Escúchame, iglesia, escúchame. Satanás siempre tiene una agenda cada día. Una agenda es un plan. Una agenda es una trampa, es un engaño, es una mentira. Es algo que Satanás planea en cómo destruir. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Una agenda es, Satanás dice, ¿cómo hago para que este hombre, esta mujer desista? ¿Cómo hago? Hay algo que Satanás es.
Satanás es persistente. El tipo es paciente. Satanás sabe que si hoy no pudo, mañana va a crear otro plan. Por eso es tan importante la confesión. Cuando tú confiesas una mala declaración, es donde tú le permites al diablo para que él entre a tu vida a destruirte. Iglesia, refrene su lengua. Mire, amárreselo, eche ese ajo, eche ese rocoto si es posible. Pero antes de decir una mala declaración, antes de decir algo que Satanás luego lo va a usar para destruirte, es mejor no decirlo. Es mejor no decirlo. Entonces, Satanás siempre está planeando en cómo destruirte. ¿Cómo hago? Él dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, Satanás todos los días está buscando, hace agendas, hace planes. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que deje de orar? ¿Cómo hago para que deje de depender de Dios? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Le enfrío? ¿Envío un espíritu de frialdad? ¿Envío un espíritu de independencia? ¿Cómo hago? ¿Lleno su corazón de orgullo? ¿Lleno su corazón de arrogancia? ¿Cómo hago? ¿Hago que se ofenda? Esa es una de las armas letales de Satanás. Hacer que te ofendas. Hacer que te dañes. Eso ha dañado a mucha gente. La ofensa, la herida. Hoy en día la gente se ofende hasta porque no lo saludaste. En serio. Hoy tenemos una clase, una sociedad donde todo el mundo se ofende. Si no le saludaste, se ofende. La ofensa hiere el corazón y mucha gente hoy está ofendida. Es un arma de Satanás. O sea, cuando yo digo a gente, Satanás busca cómo. Porque dice que él anda como león rugiente. Él anda como un león. No es que él es un león. Él no es un león. Porque el único león es mi Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Entonces dice, él anda como león buscando. Por eso que cuando tú dejas de orar, Satanás dice, este hermano no ora. Cuando tú tú te vas apartando poco a poco del Espíritu Santo y te vas alejando, Satanás dice, mira, presita fácil. Esta es una presita fácil. A Satanás se le hace más difícil destruirte cuando tú aprendes a vivir más con el Espíritu Santo. Búscame el verso cuando dice, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces Satanás siempre está buscando. Y cuando encuentra, pone sus planes, maquinaciones. Cómo destruir a tus hijos. En serio. Cómo destruir tus hijos. Cómo llevarlos por el alcoholismo. Cómo llevarlos por el sicariato. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Por esos papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Un amén nada más. Un papá, una mamá. No hay papás acá. ¿Cuántos papás hay acá? Sea amoroso con sus hijos, pero sea estricto con ellos. Sea amoroso, pero tenga carácter. Ámelos, pero tenga carácter. No le dé libertad. No les dé libertad. Muchos papás dicen, pero yo no entiendo por qué tú le dabas permiso. ¿Cómo que no entiendes? Viene con la barriga. Yo no entiendo, pero yo qué hice. ¿Cómo que si tú eres la que la autorizaba? ¿Cómo que no entiendes? Se acabaron los amenes y ya todos me miraron mal. ¿Cómo es eso, hija? Por ejemplo, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Me decepcionaste. O sea, pero si tú lo permitiste. Papá, voy a una fiesta. No, y el papá o la mamá tienen la colchoneta todavía de darle para sus tragos. Amanece muerto en una discoteca y dicen, ¿yo qué hice? Tú le diste. Se vuelven drogadictos. Tú le diste la plata para que se comprara. ¿Cómo que yo no entiendo? Viene embarazada. ¿Yo qué hice? Tú le cedías el permiso. Que llegara tarde. ¿Tú qué creías? Que iba a estar orando, que está vigilando, está buscando a Dios con su novio. Deben estar ramachera. No, papito, están aquí, allá abajo, por allá abajo hay varios hoteles. Por ahí en un de esos están. Cuando yo hablo de eso me meten problemas, pero no importa. Ser sobrios. Esa palabra sobrios es presten atención, o sea, sean inteligentes, sean sobrios, sean firmes. Velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es tu adversario? ¿Dios? ¿Quién es tu adversario? ¿Tu hermano, tu esposo? No, el diablo es tu adversario. Dice, como león rugiente. Él anda como un león rugiente, anda alrededor. O sea, quiere decir que Satanás, Espíritu Santo, gracias. ¿Sabes por qué alrededor, amor? Porque los hijos de Dios tenemos la armadura de Dios. Efesios dice, pónganse la armadura de Dios. Entonces cuando Satanás ve a un cristiano, le da la vuelta, y si no le encuentra con la armadura de Dios, dice, buscando a quien devorar. Entonces si Satanás no te encuentra con la armadura, dice, a este me lo devoro. Este es presita fácil. ¿Están conmigo aquí, iglesia? ¿Por qué es tan importante orar? Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Sol detente ahí en Chincha Sur, Chincha Norte.
ora, detente, que Dios me dé la unción de Josué. Padre Santo, que un día Dios me dé la unción de Josué. Pastor, ¿cuál es la unción de Josué? El que detiene el tiempo. Entonces, que se queden 8:34 y que pasen 2 horas y sea 8:35. Gloria a Dios por esa unción, que Dios me dé esa unción. Hay tanto que decir. 5, y aquí termino. ¿Por qué oramos? Porque cuando oramos, el propósito. En el cuarto era, oramos para que la agenda del diablo en contra de nosotros sea destruido, o cancelado, o quebrantado. Y número 5, ¿por qué oramos? Porque cuando oramos, el propósito y la agenda de Dios se cumpla y se manifieste en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué oramos? En el cuarto era para cancelar, quebrantar y destruir las agendas del diablo. Y en el quinto es para que la agenda de Dios, ahora viene, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y míreme aquí, todos los que estamos aquí en este salón, en este culto, en esta reunión, todos aquí, Dios ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. Todos, no iguales, no a todos nos ha llamado a hacer lo mismo. ¿Están conmigo aquí? Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto un propósito en la agenda de Dios. O sea, quiere decir que Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un plan contigo, Dios quiere hacer. O sea, antes de que Dios te creara en el vientre de tu mamá, ya Dios tenía un destino, un propósito contigo. Por eso el verso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice, el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, el que empezó en mí. Diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Diga, Dios tiene un propósito, un plan conmigo. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es ese plan o el propósito que Dios tiene conmigo? Fácil. Pastor, ¿cómo yo puedo saber? Dile al Espíritu Santo, consúlteselo a Él. Pero todos los que estamos aquí, unos son llamados a cantar, otros son llamados a servir, otros pueden ser llamados a predicar la palabra. En realidad, si yo comienzo a enumerar todos los servicios, hay muchos. Yo estoy orándole a Dios que Dios me dé 2 maestras, porque yo quiero, si es posible, a partir de este domingo, tener ya, habilitar el cuarto para hacer escuela Génesis, que es escuela dominical para los niños. Y yo le estoy orando a Dios, Señor, dame 2 maestras. Pero alto, no solamente 2 maestras. Yo no quiero 2 maestras que le entretengan a los niños y le digan, ay, ya no hagas bulla, ya toma una galleta, un chupetín. No. Yo estoy orando ahí al Señor 2 maestras que me ayuden, que Dios me extraiga, para que le enseñen a los niños la palabra de Dios. O sea, que desde tu pequeño niño ya sepa quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, cómo se fundó la creación, quién es el creador. O sea, no solamente es Génesis para entretener a los niños como una guardería de niños. No, yo no quiero una guardería de niños. Yo quiero 2 maestras que así como enseñas tú en el colegio, no sé, a sumar, a restar o a hacer creatividad, pero viceversa, yo quiero enseñarle quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia. O sea, que ellos lleven allá es como un mini culto, que tengan adoración también. Yo le estoy orando a Dios, Señor, levántame 2 maestras. Señor, 2 maestras. Amén. Cuando oramos, el propósito de Dios, la agenda de Dios se cumple. Jehová cumplirá su propósito. Cuando oramos, estamos haciendo que el plan de Dios, la agenda de Dios, el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Porque yo oro para que el plan de Dios conmigo se pueda cumplir aquí en Chincha. Escúchame. Mi padre espiritual siempre me dice, cuando él viene siempre me dice, hijo, qué tremendo, ¿verdad, amor? A veces cuando hemos estado con otros pastores, escúcheme, del ministerio, ¿te acuerdas cuando el profeta Patrick, un hombre de Dios muy serio, cuando él nos ve a nosotros, yo no sé, pero como que a nosotros nos profetiza igual, diferente al resto. Cuando él me mira, me dice, él tiene un gran llamado, Dios lo está llamando a cosas grandes. ¿Qué me está diciendo ahí? El propósito de lo que Dios quiere hacer conmigo. Usted se reirá, hasta mi esposa, pero una vez a mi esposa le dijo, tú vas a ser madre espiritual de muchos hijos. No, ella dijo, ¿cómo? Y natural, o sea, espiritual y natural. Va a tener varios hijos, pero es el plan de Dios. ¿Están conmigo? Y cuando me ve a mí, le dice a mi papá, él tiene Dios lo llama a grandes cosas.
me acuerdo una de las cosas que no se me olvida y que yo le vengo orando al Espíritu Santo, y es, él una vez me dijo, hay una unción que Dios ha depositado en ti y que tú aún no lo has descubierto. Eso me dijo creo que fue la primera vez que me dijo, hay una unción en ti que Dios ha depositado en ti y que tú aún no lo has descubierto. Y yo vengo orándole a Dios, Espíritu Santo, ¿cuál es esa unción? ¿Cuál es eso para dónde tú me quieres llevar? ¿Sí me dejó entender? ¿Qué es eso, pastor? El plan de Dios, el propósito de Dios se pueda cumplir. Cuando el plan de Dios se cumple, la agenda de Dios, la agenda del diablo se quebranta. Por ejemplo, el plan de Dios es que hoy usted esté aquí. Dentro del plan de Dios es que hoy, Dani, tú estuvieras aquí. No es casualidad que tú te hayas conocido a Carmen y etc. Tu hija. Eso fue el plan de Dios. Eso fue el plan de Dios. Es un plan divino, es un plan sobrenatural. Usted llegó aquí, a esta iglesia, como dentro del plan de Dios, porque Dios tiene un plan contigo y Dios quiere usarte. Dios quiere comenzar a usarte. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Entonces usted no llega a un lugar simplemente por mera casualidad o por mera coincidencia. No, usted llega a un lugar porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Entonces, en la medida que tú te dejes usar por Dios, el plan de Dios se va a ir comenzando a manifestar. Porque Dios quiere salvarte, porque dentro del plan de Dios está para que tú seas el canal para salvar a toda tu familia, salvar a todos tus descendientes. Dentro del plan de Dios no solamente está en que tú seas salvo, sino en que sean salvos tú y toda tu familia, toda tu casa. Dentro del plan de Dios está que ustedes sean salvos, que mucha gente pueda llegar a la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es el plan de Dios. Entonces, cuando yo oro, el plan de Dios se cumple. Mírenme aquí, iglesia. Cuando yo oro, el plan de Dios, la agenda de Dios se cumple, y la agenda del diablo es destruido. Jehová cumplirá su propósito. Amén, iglesia. Por esas 5 cosas oramos. Número 1, para conocer realmente a Dios. Número 2, oramos porque cuando oramos somos transformados por su presencia. Número 3, cuando oramos nos estamos llenando constantemente del Espíritu Santo. Número 4, cuando oramos estamos quebrantando toda agenda del diablo en contra de nosotros. Y número 5, cuando oramos hacemos que el propósito y la agenda de Dios se cumpla y se manifieste en nuestras vidas. ¿Aprendieron algo, iglesia? ¿Se da cuenta por qué es tan importante, urgente, necesario, primordial orar? Después de haber escuchado este mensaje, yo oro que usted realmente hoy empiece a entrelazar una fuerte relación con el Espíritu Santo. Si usted no oraba, ore. Y si usted dejó de orar, vuelva a orar. Pastor, yo dejé de orar. Vuelva a orar, vuelva a Él. Acuérdese del mensaje del domingo, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? Dice que el papá lo esperaba, y cuando lo vio, corrió, lo abrazó y lo besó. 3 cosas: corrió, lo abrazó y lo besó. Eso hace Dios. Vuelva a orar, iglesia. Ore por su familia. Papás, ore por sus hijos. Ore por ellos. Ore que el temor de Dios esté en ellos. Ore que el temor de Dios se impregne en sus hijos. Ore que Dios los guarde. Mire, Luisa, mire. Un día, este niño que esté aquí, que usted lo está creyendo, un día va a tomar decisiones. Por hoy, usted toma decisiones. Lo que él tiene que obedecer. Pero un día él se va a enfrentar a un mundo sucio, que está contaminado. Igual tus hijos, un día se van a enfrentar con ese mundo sucio, malvado, endemoniado. Y un día ellos van a tomar una decisión. Si ellos no tienen el temor de Dios y no tienen al Espíritu Santo, el mundo, el diablo se los va a tragar vivo. Pero si usted se asegura de orar por ellos y de instruirlos, por eso la Biblia dice: instruye al niño en los caminos de Dios, y cuando fuere viejo. Ese viejo no es cana, no, es cuando ya sepa madurar, cuando ya tenga para tomar decisiones, dice, no se apartará. Amén. Ore por ellos, pero que Dios le dé sabiduría y gracia, y Dios le dé carácter para saberlos corregirlos. Amén, iglesia.